De esto y otras cosas vamos a estar hablando con Eduardo Chávez Molina, que es sociólogo, investigador del Instituto Gino Germani y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eduardo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andas por ahí? Bien, muy bien. Eduardo, bueno, lo primero, a ver, algunas lecturas, cosas que le parezca interesante destacar a partir de estos datos, obviamente preliminares e incompletos, que se conocieron del censo ayer. Bien, la primera interrogante que hacías era sobre por qué había tanta disminución, entre comillas, el boca de urna del censo, ¿no? Que dio 47.300.000 Ujú. aproximadamente, en relación a los 46 millones de ahora. Bueno, eso se debe principalmente a que, bueno, se depuraron las bases. Recuerden que fue un censo que tenía una doble modalidad. Una era autosuministrado en forma online y la otra era casa por casa, ¿no? Entonces esa particularidad generó, entre comillas, algún tipo de problema a la hora del desarrollo muestral y principalmente fueron más bien errores de carga, duplicaciones de casos, lo que generó que en primera instancia se hablara de 47 y algo y no de 46. Es decir, que ahora la base está depurada, ya está consistida, libre de errores y esto más o menos es lo más cercano a la población argentina actual en relación a lo que se dijo, ¿no?, en el boca de urna anterior, Hmm, boca de urna censal, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. hmm. Luego, a ver, cosas llamativas. Bueno, primero, este es el primer censo en Argentina de que la gente autorresponde, ¿no? Es decir, un poquito más de la mitad de la población contestó el cuestionario online y se tuvo que encuestar el resto. Por otro lado, muestra algunos cambios significativos poblacionales, pero que ya se vienen registrando con respecto a lo que uno ve con las estadísticas vitales, ¿no? Estadísticas vitales que registran nacimientos, fallecimientos todos los años, y que en estadísticas vitales uno ya puede ir apreciando la caída de la tasa de natalidad y la caída de la tasa de fecundidad, ¿no?, en el país, lo cual muestra cada vez menos niños, niñas que nacen, y que se manifiesta cuando uno ve el crecimiento intercensal, ¿no? Es verdad que cuando uno mira a censo de 2010-2022, el crecimiento es un poquito mayor de población, pero es porque tiene 2 años más agregados en Claro. relación a los censos anteriores, ¿no? Entonces eso es llamativo. Después lo otro es que los grandes aglomerados, o sea, las grandes ciudades no crecen tanto. ¿Bien? ¿Por qué no crecen tanto? Porque allí se da particularmente este fenómeno de la caída de la tasa de fecundidad, que tiene muchas explicaciones, ¿no? Explicaciones culturales. Las mujeres jóvenes cada vez tienen menos hijos o prolongan el calendario para tener el primer hijo, es decir, tienen hijos a mayor edad. Hay un aumento considerable de las mujeres realizando educación superior, entonces eso cambia en cierto punto eh, las expectativas de comportamiento de vida, ¿no? Ya deja de ser el tener un hijo como elemento prioritario y empieza a desarrollarse más la cuestión más de desarrollo profesional, ¿no?, como prioritario. Y eso se ve también en las caídas de la tasa de natalidad y fecundidad, y que explica por qué crece, pero no crece tanto la población argentina, ¿no? Hmm. Otro punto que es sumamente llamativo cuando uno empieza a mirar los datos, bueno, yo ya les dije, ¿no? No crecen los grandes aglomerados como uno podría esperar. Es más, su nivel de representación con respecto a la población general o con respecto a su provincia, son dos formas de mirar, ¿no?, las ciudades con respecto a su provincia, hay disminuciones. Le pasa a la ciudad de Buenos Aires, le pasa a los grandes aglomerados, ¿no?, del conurbano, le pasa a grandes aglomerados de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que crece? Crecen los pequeños aglomerados, es decir, las pequeñas ciudades. Y lo que más llama la atención es una tendencia que se había dado en el censo anterior, que es el censo del 2010. ¿Y cuál es? Es que aquellas ciudades que podemos llamarlas, es un gran temazo ese, que podemos llamarlas bellezas turísticas ¿no?, o centros turísticos, tienden a crecer en términos de representación de habitantes en mayor medida que el resto. El Partido de la Costa, el Partido de Pinamar, Hmm. ¿no?, Villa Gesell, para tenerlo cerca. Uno va a Bariloche y encuentra la misma tendencia. Va al Calafate, ¿no?, en el departamento Lago Argentino, pasa exactamente lo mismo. Es decir, ahí hay un movimiento migratorio que ya se venía desarrollando en el 2010 con
recuerden, había más datos, uno podía ver más información. Ahora recién están apareciendo los primeros datos, entonces uno no tiene todavía la información por edad, no tiene todavía la información por lugar de procedencia de ese proceso migratorio. En el 2010 se veía un cambio de composición migratoria en estas, entre comillas, bellezas, ¿no? Turísticas, donde sobre todo migrantes de la pampa húmeda estaban yendo hacia esos lugares, y que es probable que el censo 2022 esté mostrando ese mismo elemento. Y Eduardo, Y, de sí. ese proceso tan llamativo, ¿alguna hipótesis? Mirá, yo creo que tiene que ver con expectativas de vida o expectativas laborales. Recuerden que el turismo, en general, bueno, salvo el proceso de pandemia, genera condicionalidades de posibilidades económicas. Luego, el proceso migratorio que ya se veía en el 2010 es probable que se haya pronunciado, que es el mayor nivel educativo de la población, sobre todo la población juvenil, la búsqueda de ámbitos de, ¿no?, una vida más tranquila, ¿no? Por eso no nos debe llamar la atención de que la migración principal es de la pampa húmeda, sobre todo el gran conglomerado del Gran Buenos Aires, ¿no?, que son los partidos del conurbano más la ciudad de Buenos Aires. Ese movimiento, justamente hoy en la mañana me habían preguntado y traté de corroborarlo con datos, ese movimiento migratorio es muchísimo más elevado que la emigración al exterior, ¿no? Tomando en cuenta, si uno revisa los datos de la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, Argentina, para los que no saben, que es importante que estén informados, es el país es el único país de América Latina que tiene saldo positivo migratorio, ¿no? Esto es importante porque si no nos queda siempre, ¿no?, la sensación de que lo intuitivo, ¿no?, es lo que marcaría lo que nos ocurre, es decir, en un país que genera emigración. Eso no ocurre en Argentina. El país es el único país de América Latina, de acuerdo a la OIM, que tiene un saldo migratorio positivo, por lo cual la migración interna es mucho más elevada que la inmigración externa. Y es un verdadero fenómeno, en general poco estudiado, pero que se manifiesta claramente en estas ciudades turísticas. ¿Por qué? Porque hay alta demanda de servicios, ¿no?, de luz, de energía, crecimiento inmobiliario. Y con una particularidad: jóvenes con baja tasa de fecundidad y con relativamente alto nivel educativo, ¿no? Claro. Eduardo, Particularidades del censo. una de las características, como lo describió usted, que tuvo este censo fue el primero de esta modalidad híbrida, que parte de la población se autocensó, digamos, por vía internet. ¿Qué balance hace de esa experiencia? Recuerdo que había habido algunos inconvenientes, que se decía en un primer momento que la idea era que después los censistas pasaran por todas las casas, y mucha gente contó que los censistas finalmente no pasaron. ¿Qué balance hace, digamos, de ese proceso? Bueno, en mi caso, recuerden, yo soy un consumidor de los datos del INDEC, no trabajo en la producción de los mismos, eso lo hace el INDEC. Creo que en términos generales es bastante positivo este proceso. Es probable, depende de las metodologías que se apliquen en los próximos años, que ya la modalidad virtual sea la modalidad en la cual se desarrollen todos los censos siguientes. Hay países que ni siquiera hacen censos, sino que hacen muestras y estimaciones poblacionales, ¿no?, a partir de esa estimación poblacional, a partir de los balances migratorios y a partir del equilibrio entre fallecimientos y nacimientos, y a partir de ahí calculan su población, ¿no? Es el caso de España, por ejemplo. Y es probable que Argentina avance en ese lado. Y en ese punto, bueno, lo que ocurre, a veces hay, ¿no?, cuestionamientos sobre las cifras, etcétera, pero ocurre en todos los censos. Siempre hay situaciones oscuras o grises en un relevamiento de este tipo, es decir, gente que no respondió, gente que no fue encontrada en su vivienda, gente que viajó, etcétera. Eso en general todos los censos lo tienen, lo han tenido y seguramente lo tendrán. Estas son estimaciones poblacionales y que marcan un ritmo que se viene dando en la Argentina en los últimos años, que es un crecimiento, ¿no?, amesetado de la población, y que es probable que mantenga esta tendencia incluso con mayor fuerza en la presente década, ¿no? Claro. Eduardo Chávez Molina, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Bueno, muchas gracias, Darío, por la invitación, ¿eh?